Entonces Pablo, hermanos, exhortaba a la iglesia de Colosas para que fueran creyentes de oración, para que ellos, hermanos, doblaran rodilla, leyeran la palabra de Dios y se fortalecieran, hermanos, en medio de un mundo hostil. Sin duda, hermanos, estamos ahora viviendo, cada uno de nosotros también, en un mundo hostil, hermano. Estamos viviendo, hermanos, en tiempos donde aquellas personas que profesan ser creyentes, hermanos, son creyentes superficiales. No oran, no leen la palabra, incluso ni a la iglesia van, pero ellos se profesan ser creyentes, hermano. Dicen ser hijos de Dios, dicen ser, hermanos, aquellos que el Señor ha escogido, hermanos, pero sin duda al Señor no lo podemos engañar. Podemos engañarnos a nosotros mismos, pero al Señor no podremos hacerlo. Por eso Pablo, hermanos, ora y les dice, los exhorta para que sean unos creyentes, hermanos, de oración, hermanos. También la petición de Pablo, hermanos, era para que oraran por el avance del evangelio y que el Señor les diera sabiduría para cómo presentar el evangelio, hermanos, a las personas inconversas, hermanos. En esta mañana, hermanos, del versículo 5 y 6 vamos a mirar dos últimas exhortaciones a los creyentes de la iglesia de Colosas, hermanos, en la cual la vamos a mirar en dos puntos. El primero de ellos es el andar en sabiduría, y el punto número 2 es el hablar con sabiduría, hermanos. Entonces vamos al texto aquí, hermanos. Dice el versículo 5: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Pablo, hermanos, aquí da otra exhortación a los creyentes de Colosas, a que ese evangelio que ellos presentaban, hermanos, sea respaldado con su manera de vivir. El apóstol Pablo está diciendo, ustedes dicen que son creyentes, bueno, entonces la manera en que ustedes viven el evangelio tiene que ser respaldado por sus acciones, por su manera de vivir. Si ustedes dicen que son creyentes, bueno, se va a manifestar en una manera de vivir delante de Dios primeramente, pero también delante de las personas que los rodean. Ustedes tienen que comportarse de una manera conforme al Señor, con una manera de vivir que produzca en el creyente, mi querido hermano, un testimonio diferente al que antes estábamos sin Cristo. Tú y yo sabemos, hermanos, cuál era nuestro comportamiento antes de que el Señor, hermanos, nos llamara a la salvación. Tú sabes cómo te comportabas en el mundo, cuáles eran tus maneras de vivir, de andar, de pensar en el mundo. Mas sin embargo, hermanos, cuando el Señor nos salva, hermanos, el Señor transforma nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestra manera de hablar, nuestra manera de andar. Pablo dice, ustedes deben de andar sabiamente para con los de afuera, para con los del mundo, para aquellos que no abrazan la misma fe que tú. Tu testimonio, hermanos, y tu manera de vivir tiene mucho poder, hermanos, conforme a lo que tú hablas o lo que tú profesas ser, hermanos. Podemos entender que cuando Pablo se dice a los de afuera, hermanos, se está refiriendo entonces a aquellos que no son creyentes, a todos aquellos que no abrazan la misma fe que nosotros hoy abrazamos, sean judíos o gentiles, todos aquellos que no son cristianos, hermanos. Pablo les está diciendo, ellos son los de afuera, y ahí, hermanos, es donde nosotros debemos mostrar nuestra cristiandad, hermanos, para los de afuera. Si tú profesas ser un hijo de Dios, si tú profesas haber nacido de nuevo, hermano, tienes, dice Pablo, anden, es un mandato, anden, vivan de la manera que ustedes profesan hacerlo, hermano. Ustedes recuerdan cuando Pablo le dice a Timoteo referente a los requisitos para un obispo. En 1 Timoteo 3:7 dice, también es necesario que tengan buen testimonio. ¿Para quién? Para los de afuera. Aunque este requisito, hermanos, era para el obispado, para aquellos que anhelaban un pastorado, un obispado, hermano, esto no excluye al creyente, hermanos, de que su testimonio sea válido para los de afuera.
tenemos que andar, dice Pablo, tienen que andar rectamente para con los de afuera, hermanos. Todo creyente que dice, hermanos, haber nacido de nuevo, entonces tiene que vivir de una manera, hermanos, que honre a Dios, que glorifique a Dios en este mundo tan hostil, hermano, lleno de maldad, lleno de pecado. Acá donde tú voltees ahorita, hermanos, el pecado está creciendo, hermanos, a unas magnitudes grandes. El creyente, hermanos, tiene que vivir diferente a las corrientes de este mundo, hermanos. Tiene que vivir de una manera muy sabia para con los de afuera. Pablo le dice a los creyentes de Tesalónica, capítulo 1:12, dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Una vez más, Pablo exhorta a los creyentes de Tesalónica a que ellos se conduzcan honradamente, que vivan el evangelio. ¿Para quién? Para con los de afuera. Hermanos, estamos en la iglesia, aquí es fácil comportarnos de una manera sabia, hermanos, porque estamos en la iglesia. Pero también Pablo, hermanos, exhorta entonces a los creyentes y nos exhorta a nosotros hoy en día, hermanos, a que vivamos de una manera sabia para con los de afuera. ¿Cómo vives, hermano? A manera de aplicación. ¿Cómo vives tú tu evangelio, hermano? Para con los de afuera. ¿Das testimonio? ¿Tus vecinos saben que tú eres creyente? ¿Te has comportado de una manera diferente a cómo se comportan los de afuera, los del mundo? Los hombres que te conocen pueden decir, esta mujer o este hombre es diferente a los del grupo, es diferente a nuestra manera de hablar, es diferente a nuestra manera de actuar. Él es un hombre o una mujer diferente. ¿Saben que tú eres creyente, hermano? ¿Cómo te comportas para con los de afuera en este mundo de pecado, hermanos? Entonces Pablo exhorta a los creyentes de Colosas: anden sabiamente, compórtense sabiamente para con los de afuera, para los que no abrazan nuestra fe, para los inconversos. Debemos de andar, hermanos, en sabiduría en el Señor. Pensemos un poco, hermanos, cómo viven los de afuera. Miren, los de afuera, hermanos, ellos viven sin esperanza en esta vida. Ellos viven sin seguridad. Ellos viven sin ayuda a enfrentar los traumas o dificultades de esta vida. Ellos viven sin paz. Ellos viven sin confianza. Viven sin el cuidado y la protección de Dios. Viven sin la compañía de Dios y de su familia en la fe. Viven sin libertad de la culpa. Viven sin la seguridad del perdón de pecados. Y esto es solo por nombrar algunas cosas, hermanos, que los de afuera no tienen, porque no creen en Dios. No tienen a Dios como el soberano salvador de sus vidas. En cambio nosotros, hermanos, los de adentro, los que el Señor nos ha escogido por la pura misericordia, y no porque seamos mejores que ellos, sino porque a Dios le plació, como miramos al principio en Efesios, por su beneplácito, porque Él quiso, no porque haya mirado algo bueno en mí, ni algo bueno en ti. Dios te escogió aún desde la fundación del mundo para que fueres santo y sin mancha, apartado para el Señor. Ahora nosotros, hermanos, tenemos la esperanza en un futuro más allá de la muerte. Tenemos esa paz que solo Dios nos puede dar. Tenemos confianza en Dios. Tenemos su cuidado y protección. Tenemos perdón de pecados. Tenemos la compañía de Dios y de nuestra familia en la fe.
tenemos esa ayuda, hermanos, en momentos difíciles, hermanos. Y es igual, únicamente por nombrar algunas cosas. Y todo el Señor nos lo ha dado por la pura misericordia, porque a Él le plació darnos, hermanos. Deberíamos caer de rodillas en oración, en agradecimiento a Dios por todo lo que Él nos ha dado. Esas bendiciones, hermanos, los de afuera, los del mundo, no la tienen. Tú la tienes por la pura misericordia del Señor. Volvamos al texto, versículo 5. Andad sabiamente con los de afuera. Ahora, ¿cómo nosotros como creyentes podemos andar sabiamente? Bueno, debemos vivir en justicia. Debemos vivir separados de todo lo que el mundo ofrece. Debemos de andar en el Espíritu, Gálatas 5:16. Debemos de andar en amor, Efesios 5:2. Debemos de andar sabiamente, Efesios 5:15. Debemos andar en luz, 1 de Juan 1:7. Hermanos, tenemos tanto por qué vivir para la gloria del Señor, hermano. Pablo exhorta a que andemos de una manera sabia delante del Señor. A manera de aplicación, todo creyente, hermano, debe de conducirse entonces de una manera que manifieste lo que dice con su boca. Tiene mucha relevancia para nuestra iglesia local, para las personas que nos conocen, para nuestros vecinos, para nuestras familias, para nuestros hijos. Tiene mucha relevancia, hermano. Debemos de llevar una vida que agrade al Señor. La conducta del creyente, hermanos, es la que da credibilidad a nuestras palabras. Dices que eres creyente, muéstramelo en tu manera de vivir. Dice Pablo, anden sabiamente para con los de afuera, para con tu vecino, hay un lado. ¿Saben que eres creyente? Muestras una manera piadosa de vivir. Aquellos que van a la escuela, tus compañeros saben que eres creyente. En tu trabajo, tus compañeros de trabajo saben que eres creyente. ¿Cómo te comportas? ¿Cuál es tu comportamiento, hermanos? ¿Estás viviendo de una manera sabia para con los de afuera, hermanos? Es como si Pablo dijera, no pueden andar profesando ser creyentes y estar viviendo de una manera conforme al pensamiento de este mundo. Dios nos ha apartado para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Tenemos que apartarnos de la misma manera, hermanos, de esta corriente del mundo, luchar contra las corrientes del mundo que sin duda son muy fuertes, pero, hermano, el Espíritu del Señor nos capacita para poder salir triunfante en todo lo que el mundo pueda ofrecernos, hermano. Y una forma de vivir sabiamente, así como Pablo lo dice, es mediante nuestra manera entonces de vivir una vida santa dentro y fuera de nuestra iglesia local, a tal grado que las personas no creyentes lleguen a decir nosotros, miren cómo se aman, este grupo de personas, cómo se aman unos a otros. Y muchas veces nosotros los atacamos, pero mira, ellos nos tratan con cariño, con piedad, con misericordia. No devuelven mal por mal. Al contrario, son pacientes. ¿Cómo es tu comportamiento, hermano, para con los de afuera, con tus vecinos? Los no creyentes buscan ver un sermón predicado, hermanos, en tu manera de vivir. Predicas el Evangelio también con tu manera de vivir, hermano. Al no creyente, tú le hablas de teología, hermanos, y va a entender poco, a menos que el Señor le revele en el momento. Pero el no creyente entiende tu manera de vivir, tu manera de comportarte. No solo dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. La exhortación de Pablo es para vivir sabiamente para con los de afuera, con tu familia que no es creyente. ¿Qué piensan de ti?
¿Qué piensan de mí? Los incrédulos observan cómo es el andar del creyente. El incrédulo está a la expectativa de cuál es el comportamiento de todo aquel que profesa ser creyente. ¿Cómo es tu vida, amada iglesia? ¿Cómo nos comportamos para con los de afuera? ¿Cómo saben tus amistades que eres creyente, hermano? ¿Das testimonio de tu cristianismo con tu manera de andar? ¿Qué opinión tienen los de afuera de ti? ¿Qué dicen de mí los de afuera, mis vecinos? ¿Cuál es tu comportamiento? Vamos al texto. Andad seriamente para con los de afuera, dice, redimiendo el tiempo. Otra versión dice, compórtense sabiamente con los no creyentes, aprovechando bien el tiempo. En otras palabras, Pablo le está diciendo, no se queden ahí sentados esperando que la oportunidad venga, salgan a buscarla. La vida es corta y cada día más personas mueren sin Cristo. Tienes que andar primero sabiamente para con los de afuera, pero también aprovechando el tiempo, hermanos. ¿Para qué? Para compartir el Evangelio. El diccionario Strong traduce esta palabra de redimir en griego como exagoraxo, quiere decir comprar o aprovechar. A manera de aplicación para nosotros, amada iglesia, que usamos el tiempo que Dios nos da. Pablo dice, aprovechen el tiempo. Los días son malos. Vivan de una manera sabia. Compartan el Evangelio. Busquen la oportunidad. No esperen, no se queden sentados a que alguien venga a preguntarnos del Evangelio. Tú tienes que ir y aprovechar cada oportunidad que Dios te da para compartir el Evangelio a las personas de afuera, hermanos. Pablo les dice a los creyentes de Éfeso, en el capítulo 5, versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis. Una vez más la exhortación de Pablo para los creyentes de Éfeso. Miren cómo anden, miren cómo se están comportando. Dice después, no como necios, como los del mundo, como los de afuera, sino como sabios, verso 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Pablo dice, hermanos, que los que no aprovechan el tiempo no andan en sabiduría. Pablo los llama necios. El contraste de esto es que el que es sabio anda en sabiduría y aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Necesitamos como iglesia andar sabiamente para con los de afuera, hermanos, pero también necesitamos ir a buscar esas oportunidades, redimir el tiempo, comprar tiempo para compartir el Evangelio, hermanos. ¿En qué gastamos nuestro tiempo, hermano? ¿Estamos usando el tiempo que Dios nos da en el día, hermanos, para la gloria de su honra? ¿En qué gastamos nuestro tiempo? Dice el comentario de William MacDonald, dice esto, y cito: esta palabra de redimir el tiempo significa comprando oportunidades. Cada día de nuestras vidas nos encontramos con oportunidades para hablar del poder del Evangelio. Y al presentarse estas oportunidades deberíamos de estar listos para aferrarnos a ellas y compartir el Evangelio. Aprovechar el tiempo, dice Pablo en los Efesios, porque los días son malos. En el tiempo de Pablo los días son malos, hermanos. Hoy los días son malos. El mundo no va a mejorar. Miramos a cada momento, hermanos, blasfemias en contra de Dios. El mundo no va a mejorar, hermanos.
Una manera entonces de comprar el tiempo o oportunidades es que podamos ir, crear oportunidades, hacer el mejor uso de nuestro tiempo antes de que se nos vaya la oportunidad. La noche ya está pasando y el día se acerca, dice el Señor en Juan 9:4. Así que debemos de sacar el máximo provecho de cada día para andar sabiamente y compartir el Evangelio para aquellos que están sin Cristo, hermano. Se tiene que pagar un alto precio para ir por esas personas. Se tiene que orar mucho. El ir a llevar el Evangelio ha costado muchas vidas en el pasado, hermanos. Recuerda, el mismo Pablo estaba preso a causa del Evangelio. Hermanos, nosotros tenemos esa libertad para hacerlo. ¿Qué nos impide ir? ¿Qué nos impide ir? Somos una iglesia, hermanos, que evangeliza. Les animo, hermanos, a que cada oportunidad que tengamos de ir a la zona Río, hermanos, ir a llevar ese evangelio a esas personas, hermanos, que están sin Cristo, necesitadas sin Cristo, hermanos. Les animo a que obedezcamos el mandato del Señor, Mateo 28. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Salgan, vayan, salgan de su confort y vayan. Aquellas almas perdidas, muchos no lo van a recibir, muchos lo van a rechazar, pero no lo van a rechazar a usted. Al que rechazan es al Señor. Y algún día esas personas que le rechazaron no tendrán excusa, hermano. Nuestra tarea, nuestro trabajo es ir y compartir el Evangelio a aquellas personas. Aprovechemos el tiempo. Los días son malos. Un día tú no estarás, un día yo no estaré, pero más sin embargo habrá personas que lo sigan haciendo. Hermanos, tenemos una oportunidad que Dios nos da para ir y llevar el Evangelio a aquellas personas que lo necesitan, hermano. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a pagar un precio? Tenemos que hacerlo. Es un mandato del Señor. Volvamos al texto. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, hermano. Ahora, hermanos, es el punto número 1. Ahora vamos a mirar el punto número 2, hermanos, que es el andar en sabiduría. Dice el versículo 6: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Pablo exhorta, hermanos, a que el hablar del creyente sea siempre con gracia al incrédulo. Sus conversaciones tienen que ser apacibles, humildes, llenas de amor y un corazón sincero, sin doblez. Hermano, el mundo es tan golpeado, el mundo te habla tan golpeado, hermanos, que el hablar del creyente, hermanos, tiene que estar sazonado, hermanos, tiene que ser siempre con gracia para aquellos que necesitan el Evangelio, hermano. Y cuando eso sucede, hermanos, se nos da una oportunidad para entonces darles ese Evangelio. En otras palabras, nuestro hablar con gracia y misericordia nos da esa oportunidad para el Evangelio. ¿Por qué? Porque las personas de afuera van a notar en ti, hermanos, algo diferente en tu manera de hablar, que no hablas como ellos. Tu hablar es diferente. Del momento que el Señor, hermanos, te llama a salvación, tu manera de hablar es diferente. Tu manera de hablar, hermanos, es con gracia, con humildad, llena de amor y misericordia para con los incrédulos, hermanos. A manera de petición, amada iglesia, estamos logrando que los no creyentes puedan notar esta gran diferencia en cómo hablamos.
Y una vez más le digo, hablar aquí de la iglesia, en el entorno de aquí de la iglesia, todos nos decimos hermanos, pero allá en el mundo, ¿cómo es tu hablar? ¿Caes en chistes groseros en el círculo aquel? ¿Te ríes de ellos y comienzas a hablar como ellos? ¿Cómo es tu manera de hablar? Ustedes recuerdan, hermano, cuando Jesús estaba, que el Señor le dice que Pedro lo iba a negar. Cuando Pedro estaba ahí, que una mujer le dijo, tú eres uno de ellos porque tu manera de hablar es como la de ellos. Pedro, hermanos, manifestó, hermanos, algo diferente en su manera de hablar. Tú hablas como ellos. ¿Qué dicen las personas de nosotros cuando hablamos? ¿Hablas diferente o hablas como nosotros? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia, hermano? Pablo ya había exhortado a los creyentes de Colosas en el capítulo 3:8, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos de los otros. Deben dejar cada uno que profesa ser creyente todo lo malo que salga de nuestra boca, palabras deshonestas de nuestra boca, y no mintáis los unos a los otros. El creyente tiene que ser veraz, hermano. No podemos decir mentiras. Tenemos que ser veraces en nuestra manera de hablar. Es tan vital que nosotros como iglesia, hermanos, tengamos mucho cuidado de cómo hablamos delante de los incrédulos. Tenemos que mostrar, hermanos, nuestro hablar diferente para con los incrédulos. Vamos al texto. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Es interesante que Pablo añade esta palabra en el hablar del creyente. Dice Pablo que nuestra palabra debe ser sazonada con sal. Dice el comentario de William McDonald referente a esto: la sal era un potenciador de sabor, y con ello Pablo nos dice que nuestra conversación nunca debe ser aburrida, sin contenido, insípida, sino que debe ser valiosa y provechosa en el momento en que tengamos que hablar, hermano. Tenemos que aprovechar el tiempo para hablar de una manera, hermanos, que glorifique al nombre de Dios. La sal es la gracia, hermanos, que da sabor a nuestro hablar. Recordemos que la sal en ese tiempo también era usada como preservador de los alimentos. No había refrigeradores como hoy tenemos. Las carnes eran cubiertas con sal para poder preservarlas un poquito más. Y así como la sal previene la corrupción, hermanos, así toda conversación del creyente debe traer como una fuente de bendición para todo el mundo, hermanos, este mundo podrido, lleno de pecado. El hablar del creyente debe de actuar como una influencia purificadora dentro de esta sociedad que cada vez se vuelve más decadente. ¿Cómo son tus conversaciones en tus reuniones? El mundo, hermanos, se está cayendo en pecados. Dice el verso 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo deben de responder a cada uno. Dice Pablo, si nuestro andar y nuestro hablar es sazonada con esa gracia de Dios, entonces estaremos preparados para poder hacerlo cuando se presente la oportunidad. Dice Primera de Pedro 3:15, estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nuestro hablar, hermanos, debemos ser siempre con mansedumbre, con reverencia, y estar siempre preparados para estar listos cómo responder. Dice Pablo, si nuestro comportamiento es conforme al Señor, debemos de manifestarlo con mucha mansedumbre y reverencia,
cuando hablamos, hermano. Debemos como creyentes siempre estar preparados para hablar en el tiempo apropiado y hacer, hermanos, como el salmista lo hacía. Salmo 141:3: pon guarda en mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Nuestra oración diaria, hermanos, debe de ser: si en este día me das la oportunidad, pon freno en mi boca para no hablar lo que no tenga que decir. Ayúdeme a andar sabiamente para con los de afuera, manifestando entonces mi cristianismo en mi manera de andar y en mi manera de hablar. Por eso Pablo, hermanos, exhorta a que se comporten y que hablen como conviene en el Señor. Nuestra manera de hablar y de cómo comportarnos en este mundo trae sabor a este mundo caído, hermanos. ¿Cómo te comportas, hermano? Recordemos que el Evangelio es el único que te puede dar, hermanos, una manera nueva de vivir, una manera nueva de hablar. Una persona que no es salva no podrá jamás tener un vocabulario diferente a como los del mundo. Quizás algunos de los que están aquí profesan ser creyentes, pero su manera de andar, hermanos, en el mundo es la misma de ellos. Quizás su manera de hablar, hermanos, es la misma de la del mundo, pero ellos profesan ser creyentes. Quizás tú estás profesando, hermanos, que eres creyente, pero tu manera de andar y tu manera de hablar es igual que la del mundo. Debes de examinarte, porque el Señor no hace, hermanos, las cosas a medias. Dice Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y dentro de esas cosas viejas es nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Del Señor para adelante son nuevas todas las cosas, y debemos hablar y andar de la manera que exalte, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Y una vez más, quizás aquí hay de nosotros que aún piensa que pertenece, hermanos, al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pero tiene aún esas maneras de vivir y de hablar. Tiene que arrepentirse de sus pecados, tiene que venir al Señor y voltear a la cruz para que Él perdone sus pecados y comenzar a vivir de una manera diferente a la manera que el mundo vive. Por eso es que nosotros somos santos, somos apartados. Ya no más vivamos como el mundo lo vive, hermanos. La exhortación de Pablo, entonces, hermanos, es que llevamos un andar que exalte al nombre del Señor para con los de afuera, y también un hablar que exalte al nombre del Señor para con los de afuera. El creyente que ha nacido de nuevo tiene un nuevo andar y un nuevo hablar en Cristo, hermanos.